¿Ya? Entonces ya estamos grabando. A ver, ahí está. Ya automáticamente se vuelve una constante. Entonces, desde cálculo, cuando te piden a ti derivar parcialmente x, y automáticamente una constante. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, mira, lo que voy a hacer es adecuar este límite de acá, esta derivada parcial por definición. Entonces dice, límite, ya cuando h tiende a 0, acá voy a tener f de, miren, acá tenemos f de x y de y. Entonces, miren, si a mí me están pidiendo la derivada parcial respecto de x, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, aquí al x ya le voy a sumar un h, ¿correcto? Un incremento ahí, ¿no? Acá. H nomás lo vamos a llamar entonces. H. Entonces, a este sigue dependiendo también de y, ¿correcto? Entonces, lo que estoy haciendo es, a lo que estoy derivando parcialmente le estoy sumando una h. Entonces, acá le voy a restar un f de x como y. Recalco, es problema de examen, puede ser, ¿no? Yo os recuerdo esa vez, por ejemplo, creo que nos metió una, una función trigonométrica que era, ¿ya? Entonces, hay que practicar, hay que recordar nomás todo, ¿ya? Pero con esto vamos calentando. Entonces, ahí está. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿correcto? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo encerramos acá. Miren, lo encerramos para ir recordándonos. Ya acá está. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aplicar. ¿En dónde? Tenemos que aplicar acá, ¿correcto? Y ahí está, ¿no? Bueno. A ver, ¿cómo lo hacemos eso? Entonces, vamos hallando entonces de una vez el límite. Entonces decimos, a ver acá, ahí está. Obviamente esto me va a dar una indeterminación. Vos directamente ya vas a ingresar acá, directamente a aplicar esto. Cuando ya te dan esto, te da automáticamente una indeterminación. ¿Por qué? Porque tienes como denominador igual a 0. Entonces tú no puedes aceptar denominadores iguales a 0. Por lo tanto, lo que hacemos es directamente ingresamos al ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, ponemos límite cuando h tiende a 0, ya acá vamos a tener f de x más h. Entonces eso indica de que donde yo tenga el x, mira, aquí tengo x, aquí tengo x, aquí tengo x, donde yo tenga x le voy a aumentar un h más. Muy bien, entonces hagamos eso. Miren, acá voy a tener 2, acá voy a tener, por ejemplo, multiplicado por x más h, ¿correcto? Y esto está elevado al cuadrado. Recuerden que y es considerado como constante y acá, si se fijan en el límite, también x, ¿no? Pero ahí es el análisis, ¿no? Acá y acá va a ser más, acá x, correcto, acá es x, entonces acá va a ser x más h, y acá multiplicado por y elevado al cuadrado. Acá va a ser más, acá tenemos x, entonces acá va a ser x más h, y acá tenemos menos 5y, ¿correcto? Menos 5y. Y todo esto dividido, fíjense, acá, bueno, me falta algo más, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta, miren, y lo voy a encerrar hasta acá. Lo voy a tener con rojo acá, ¿ya? Esta parte con rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta todavía el f de x. Entonces, hay que restarle, dice, hay que restarle toda esta función, ¿correcto? Entonces, por cuestiones de espacio no me va a alcanzar a mí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos moverlo, ¿no? Acá, un poquito, ¿no? Recalco, estoy aplicando esto de acá, ¿no? Bueno, al parecer esto se va a ir complicando un poco. A ver, ya. Lo vamos a eliminar esto, ¿ya? Para que no me vaya ocupando espacio. Ya acá está, ¿no? Acá. Y ahí está. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar. Esto es lo que vamos a aplicar. Acá, ¿no? Entonces me faltaría menos el f de x. Entonces, eso voy a hacerlo acá. Menos el f de x. Entonces, el f de x, copiamos tal como está. Y copiándolo tal como está, esto va a ser 2x elevado al cuadrado multiplicado por y. Acá más x multiplicado por y elevado al cuadrado más x menos 5y. ¿Correcto? Ya está.
¿no? Y acá cerramos nuestro paréntesis, nuestros corchetes, perdón, y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre h, que era justamente lo que está haciendo de que esto se haga una indeterminación. Entonces acá, esto sería h, ¿no? No sé si hasta acá tuvieras alguna pregunta, simplemente estamos reemplazando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna al parecer, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Acá, la idea es simple, como lo hacíamos en cálculo 1. La idea es deshacernos de este h. ¿Cómo vas a deshacerte de este h? Acá arriba tienes que hacer aparecer un h, factorizarlo, obviamente, y luego, pam, y pam, se va a simplificar, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tengo que empezar a desarrollar esto, ya, desarrollo esto, factorizo h, y automáticamente se vuelve esto eh, todo fácil, ¿no? Entonces acá, a ver, decimos límite, esto se va a hacer larguito, límite cuando h tiende a 0. Acá, por ejemplo, tenemos que desarrollar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá voy a tener 2y multiplicado por, acá voy a tener x elevado al cuadrado más 2xh más h elevado al cuadrado más, acá esto puedo introducirlo acá, va a ser x multiplicado por y elevado al cuadrado más h multiplicado por y elevado al cuadrado, ya acá voy a tener más x, acá voy a tener más h, acá voy a tener menos 5y. Esto voy a introducirlo acá, entonces todo va a cambiar de signo, menos 2 veces x elevado al cuadrado, y, acá menos x, y elevado al cuadrado, menos x, acá va a ser más 5y, ¿correcto? Entonces, recalco, nuestra idea es factorizar un h. De alguna manera tiene que simplificarse algún detallito acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar a simplificar. Bueno, acá, por ejemplo, podemos todavía introducir esto acá, ¿no? Entonces, mientras tanto, a ver, para no volver a copiar, ¿qué se puede simplificar? A ver, este se puede simplificar con este, ¿no? Chao. Este con este también, chao, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá este con este se puede simplificar. Y bueno, hasta ahí es lo que tenemos, ¿no? Entonces seguimos desarrollando porque miren acá está x y y, no hay ningún h para que factoricemos. Entonces eso me indica que tengo que desarrollar acá, ¿no? Entonces acá voy a tener límite, a ver acá, límite, límite cuando h tiende a 0, acá voy a tener 2 veces x elevado al cuadrado multiplicado por y más 4 veces x, y multiplicado, a ver, xy multiplicado por h, acá, más 2 veces y multiplicado por h elevado al cuadrado, copiamos acá, más h multiplicado por y elevado al cuadrado, acá más h, acá tendría menos 2 veces x elevado al cuadrado y, ¿no? Y ya está. Y todo esto dividido entre h, ¿no? Ahí está, entre h. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a simplificar, a ver qué podemos simplificar. Este, ¿no? Este de acá con este de acá se simplifican. Y bueno, lo dicho y hecho, ahí está, ¿no? Miren acá, términos semejantes puede haber. No hay, ¿no? No hay. Entonces, seguimos desarrollando esto, ¿ya? A ver, vamos a factorizar para empezar el h de acá arriba, ¿no? Entonces acá voy a tener límite cuando h tiende a 0. Entonces factorizamos el h, lo que voy a tener acá, h factorizada. Entonces lo que me va a quedar aquí adentro va a ser 4 veces xy, ¿no? 4 veces xy, acá me va a quedar más 2 veces y multiplicado por h, acá me va a quedar más y elevado al cuadrado, acá me va a quedar más 1, ¿no? 1. ¿Estamos bien hasta acá? Gustavo, ¿por qué lo estás hallando, Gustavo? ¿Hay alguna observación?
Ah, ya, no te preocupes. Pensé que tal vez tenías alguna observación. Ya, no te preocupes, borrarlo nomás eso. ¿Ya? Entonces, acá todo esto lo dividimos entre h, ¿no? Entre h. Ya está, ¿no? Y bueno, lo dicho, como les decía, esta parte acá con este se va a simplificar, ¿no? El detalle era deshacerse de este denominador, ¿no? Entonces, acá justamente este con este se simplifican, por lo tanto, acá lo que me va a quedar es lo siguiente. Digo entonces de que ya directamente, ¿qué tal si lo evaluamos? Entonces, si ustedes lo ponían R, digamos, en el límite, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando h tiende a 0, perdón, h tiende a 0. Entonces acá va a ser 4 veces xy, correcto. Acá más 2 veces y multiplicado por 0. Acá más y elevado al cuadrado más 1. Nótese de que acá, por ejemplo, esta parte, chao, esto es 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos, por lo tanto, y es lo que nos pedía, ¿no? Miren, acá nos pedía la derivada parcial de la función respecto de x de esta función, ¿ya? Entonces, acá dice la derivada parcial, a ver, la derivada parcial de la función respecto de x, ¿correcto? Esto dice será igual a 4 veces xy. ¿Correcto? Acá más y elevado al cuadrado más 1. Y listo, ahí está, ¿no? Ahora, esta partidita de acá les voy a mostrar cómo podemos verificar este resultado. Y ustedes tal vez ya tienen la respuesta, ¿no? Ustedes tal vez ya tienen la respuesta. A ver, ahí está, ¿no? Ya, listo. No sé si hasta acá tuviesen alguna pregunta. A ver, vamos a alejarnos para que vean todo el ejercicio. Recuerden que también pueden hacer zoom ustedes. Ya está. Este es el ejercicio. No es tan largo, es cortito nomás, ¿no? Entonces, no sé si tuviese alguna pregunta, compañeros, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, Gustavo, no los puedo borrar todavía. A ver. Mm, 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 mm. A ver, acá lo tendría que configurar, pero ya. A ver, no me aparece esa opción. Mm, ya. Si la función, por ejemplo, fuese de tres variables, ¿ya? Aquí sería f de x, y y z, ¿ya? Pero acá el detalle es a lo que quieres derivar, o sea, por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos decir, digamos, la función dependiente de x, de y y de z, digamos, ¿no? Y acá, esto es, aquí hay un x al cuadrado, más un y al cuadrado, más un z al cuadrado. Entonces, lo único que tendrías que hacer es, miren, límite cuando h tiende a 0, ¿ya? Acá sería f de x. ¿Qué quieres derivar? ¿X, y o z? Para empezar, por ejemplo, quieres derivar y, entonces va a ser x, acá va a ser y más h. Entonces, a lo que quieres derivar le tienes que sumar ese h. Luego acá va a ser z y acá va a ser menos lo que corresponde también, ¿no? F de x, f de y f de z, ¿no? Y todo esto dividido entre h, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se hace, ¿ya? Es lo que se hace. ¿Hasta acá alguna otra pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna al parecer, ¿no?
Bueno, como les iba diciendo, ¿no? Tenemos otra forma de verificar, ¿ya? Yo tengo entendido que ustedes, todos ustedes saben derivar, ¿correcto? Entonces, es una pregunta de examen hacer límites. Entonces, tenemos que aprender necesariamente esto, pero ¿cómo saber de que esto evidentemente, perdón, evidentemente está bien, ¿ya? ¿Cómo saber? Lo que nosotros hacemos es copiar primero esto. Miren, acá voy a poner la solución para verificar esto. Acá. Tenemos la función, miren, acá tenemos la función X y Y. Perdón acá. Función X y Y. Acá esto será igual a 2x elevado al cuadrado multiplicado por y más x multiplicado por y elevado al cuadrado más x acá menos 5y. Acá por favor muy atentos, ¿ya? Muy atentos, porque ya estamos entrando al tema de derivadas parciales, ¿ya? Muy atentos. Porque miren, acá, ¿qué es lo que te está pidiendo? Lo que te está pidiendo es haya la derivada parcial respecto de x. Entonces, recordate lo siguiente, mira. Esto es lo mismo que hicimos en cálculo 1. La única diferencia es que y va a ser considerada como constante. Cuando tú derivas x, y es considerado como constante. Ah, entonces es mucho más fácil. Mucho más fácil es porque miren, fíjense, x es la variable, esta es la variable, esta es la variable. Si esta es constante, constante por constante, otra constante, vamos, ¿no? Pero derivada de una constante es cero. Entonces acá lo que corresponde es derivar todo respecto de x. No es ni como las derivadas implícitas que tenías que ponerle una y', ¿no ves? Entonces acá, a ver, derivemos. Dice derivada parcial de la función ya respecto de x. Y ahora, esta derivada parcial es así, al revés, ¿no? Es como si fuese un 6, pero al revés, ¿no? Cuidado que se equivoca, ¿ya? No es diferencial, esto es diferencial de la función respecto a x, que eso ya es otra cosa, perdón acá, diferencial de x. Eso ya es otra cosa, ¿ya? No es diferencial, es derivada parcial. Estamos hablando de otras variables, ¿no? Variables, ¿ya? Entonces, acá, lo que hay que hacer es derivar respecto de x. Entonces, el exponente baja, ¿no? 2 por 2, 4. Entonces, acá va a ser 4x, 2 menos 1, 1. Queda ahí. Acá va a ser y, acá va a ser más derivada de x. Recuerden que y es considerado como constante, ¿no es cierto? Entonces, se queda ahí nomás. Entonces, esto va a ser y elevado al cuadrado. Derivada de x, obviamente de x es 1, ¿no? Derivada de y es considerada como constante, entonces no hay dónde movernos aquí, entonces finalmente decimos que este es el resultado, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué pueden apreciar acá? Pueden apreciar de que esta parte acá, ya, ahí está, esta parte acá es lo mismo que esto, miren, este de acá es lo mismo que esto. ¿Cuál es el más largo? Obviamente este es más largo, pueden apreciar ustedes. Esto es más corto, pero cuando te piden el examen no vas a decir pues eso, ¿no? Tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que hacer eso. No sé en qué parte están con el Inge, por favor, a ver, alguien que me pueda comentar. Rojas, Quispetito, Salinas, Beltrán, Marcelo. ¿En qué parte están con el Inge? ¿Cómo es? El Rojas se ha dormido. Entonces no pasa nada, lo vamos a eliminar al Rojas. Rojas, Presidente Oxy, ya. ¿Cómo estás pasando clases o no? Con el Inge, ¿en qué tema están? sí, Oxy, ayer se estaban pasando, no los voy a empezar. Ya, a ver, algún compañero, algún voluntario que nos diga en qué tema están. Aquí estamos en derivadas parciales de funciones implícitas. Ah, ya, o implícitas, ya están avanzando mucho, ¿no? Ya, Sí, sí, es sólido. esta parte lo hicieron. Por definición, solo dio la fórmula nada más. Ya, puede que
Ya, un ejercicio más hacemos. Ya, la fórmula, yo recuerdo esa vez, nos dio un límite, ya, y entró, como les digo, entró al examen, ¿no? Entonces no está de más, ¿no? Entonces ustedes igual lo van a tener como grabación, entonces no pasa nada. Entonces, un límite trigonométrico, con eso nos despedimos de límites por definición, ¿ya? Ya, y luego vamos a hacer derivadas parciales directo, ¿ya? A ver, vamos entonces. A ver, calcular ya, ahí está. Ya, a ver. Continuamos entonces. Ya. Entonces, es lo que tenemos que calcular por definición, ¿no? Por definición. Y con esto nos despedimos y luego hacemos el tema de derivadas parciales directamente, ¿no? Ya, a ver. eh, ya. Entonces, lo que hay que hacer nuevamente, aplicar la derivada parcial, ya, aplicar la fórmula, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es esta, ¿correcto? Es esta. ¿Qué tal si lo agarramos esto y lo copiamos? Miren, acá y lo llevamos al siguiente, ya está, ¿no? Acá está, esto tenemos que aplicar. Donde nos pide X, le voy a sumar un H. Aquí un poco complicado, con Y va a estar más sencillo. Entonces acá decimos la solución de una vez, ¿no? La solución será de la siguiente manera. Lo que será, miren, límite ya cuando h tiende a 0. Entonces acá voy a tener f de x más h. Entonces donde haya x le voy a aumentar un h. Entonces acá va a ser arco tangente de, acá tengo y, correcto, y, dividido entre x más h, correcto, y acá menos toda la función original que es arco tangente de y dividido entre x, ¿no? Y todo esto dividido entre h. Uy, la situación parece que sea complicada. Yo recuerdo, creo, esa vez, creo que nos dio arco tangente igual. Pues he elegido un ejercicio similar. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si tú recuerdas ya el tema, por ejemplo, de límites, ustedes recuerdan de que, por ejemplo, el límite más conocido era el límite cuando h tiende a 0 de seno de x dividido entre x, dice, ¿no? Y esto es igual a, ¿cuánto es? Esto es igual a 1, ¿no? Es igual, tienen que recordar límites exponenciales, logarítmicos, límites trigonométricos, límites algebraicos. Recuérdense, como les digo, eh, el compañero nos decía, nos ha dado una fórmula nomás, ¿no? Pero yo recuerdo que en el examen igual de la misma manera, sí. Entonces, hay que prepararse, ¿no? Hay que ir preparándose, ¿no? Si hay tiempo todavía, es mucho mejor. Y el otro, por ejemplo, límite cuando h, perdón acá, no era h, ¿no? Esta partecita está mal. No era h, esto era x, ¿no? Acá esto es x tiende a 0. Acá, por ejemplo, cuando x tiende a 0, de la misma manera, de acá coseno de x menos 1 y todo esto dividido entre x. Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 0, ¿no? Recordando límites trigonométricos.
Pero en este caso, generalmente cuando tenemos arcotangentes, lo preferible es deshacernos de esos arcotangentes con la función tangente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A todo esto que ves acá, lo vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? Lo vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, ¿qué quiere decir ese cambio de variable? Quiere decir que yo, acá miren, vamos a hacer una operación auxiliar. Cambio de variable. Ya, este cambio de variable consiste en que a todo esto le voy a llamar, por ejemplo, acá, W, ahí está, la inicial de mi nombre. Acá todo esto lo voy a llamar W. Entonces, W será igual a, lo voy a borrar esto, acá lo voy a copiar para no estar volviendo a hacer de nuevo. Ya acá, a todo esto le llamo W, ¿ya? Entonces acá esto será W. Pero fíjense acá. Cuando yo reemplace h igual a 0, ¿a cuánto tiende W? Porque miren, si yo reemplazo esto va a hacerse 0. Esto va a ser lo mismo que esto. Entonces, algo menos el mismo algo, obviamente 0. Entonces acá W tiende a 0, dice, ¿no? W va a tender a 0 cuando h tiende a 0. Entonces, todo lo estamos acomodando en función de W. Entonces, de acá es conveniente despejarlo el h, porque acá hay que reemplazar un h. Miren, acá todo esto ya es W. Pero acá hay un h. Entonces, un h tenemos que encontrar y reemplazarlo ahí. Entonces, hagamos eso, ¿ya? Entonces, tenemos que despejar aquí h. Entonces, ¿qué tal si lo mando esto acá? Esto va a ser arcotangente de y dividido entre x más h, ¿no? Y ahí está. Y bueno, esto será igual a, acá por ejemplo va a ser W más, esto va a venir con signo positivo, ¿no? Arcotangente de y dividido entre x, ¿no? Y dividido entre x, ya está, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Miren, h todavía no está despejado, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este arcotangente tiene que venir con tangente, entonces acá va a ser arcotangente, bueno, ya no arcotangente, va a ser y dividido entre x más h. Esto será igual a tangente. ¿Tangente de qué? De todo esto. W más, bueno, ¿qué tal si lo copiamos? Aprovechemos eso, y acá, todo copiadito, ¿no? Y bueno, acá podemos borrarlo para que no se confundan las líneas, ¿no? Y ahí está. Esto es toda la función, ¿correcto? Esto es toda la función. Entonces, si te fijas aquí parece que se ha complicado más la cosa, pero no te preocupes porque mira, esto es conocido. ¿Recuerdas esta identidad trigonométrica? Tangente de A más B, ¿correcto? Esto es igual a tangente de A más tangente de B. Acá todo esto dividido entre, ¿qué? El producto de tangentes, acá decía 1 menos tangente de A multiplicado por tangente de B, ¿correcto? Entonces, esta identidad es la que voy a aplicar. Recuerden, cuando ustedes ven arcotangentes tienen que hacer un cambio de variable, es más conveniente porque se va a ir acomodando de esta forma, ¿ya? Entonces acá voy a tener esto. Voy a tener y dividido entre x más h, ¿correcto? X más h, esto será igual a, bueno, empecemos a desarrollar, este a es como si fuese w, entonces lo que quedaría acá, a ver, permítanme, vamos a moverlo, ahí está, ya acá abajito, ya, para que esté más ordenado. Entonces, acá dice tangente de a, ¿pero qué es a? A es igual a w, muy bien, acá, ¿qué es b? B es todo esto, entonces va a ser tangente de todo esto, que va a ser tangente de el arco tangente, ya, acá de y sobre x, ¿no? Y sobre x, y bueno, acá queda ahí, ¿no? Y acá el denominador todavía me falta, ¿no? Todavía no nos emocionamos, lo movemos ahí, y bueno, acá todavía nos falta, entonces esto será 1 menos esto, ¿no? Entonces acá podemos aprovechar esta imagen y lo copiamos de esta. Esto multiplicado por ya todo esto.
Miren acá, multiplicado por todo esto. Entonces acá está. ¿Correcto? Uy, esto parece más complicado todavía. Miren, esto parece más complicado. Porque ya nos ha aparecido arcotangentes con tangentes, ¿no? Entonces, yo les hago recuerdo lo siguiente también. Miren, cuando tú tienes tangente, ya acá del arcotangente, digamos de X, esto es igual a X, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si te fijas acá tenemos tangente y este va a venir con arcotangente, entonces van a ser lo mismo. Esto va a ser lo mismo. Entonces, esto es lo mismo. Tangente del arcotangente del argumento, ya porque estamos hablando del argumento específicamente, ya. En ese caso sigue siendo el argumento. Entonces acá sí directamente se copia el argumento. Pero yo les pregunto acá, tangente del arcotangente. ¿Cuál es el argumento acá? Es y sobre x. Acá es y sobre x. Entonces, esto equivale, dice, esto será igual a... ¿Qué tal vamos avanzando hacia abajo? ¿Ya? Porque luego les voy a pasar la imagen y todo completo ahí, ¿no? Entonces, y sobre x más h, ¿no? Y eso será igual a, acá voy a tener tangente de w, más, acá va a ser, este con este se va a eliminar, sabemos, y me va a quedar y sobre x. Entonces, ese es el detalle cuando tú haces este cambio de variable que nosotros acabamos de hacer. Ese es el objetivo, bueno, ese es el propósito con el cual hicimos el cambio de variable. Y acá fíjate, esto va a ser denominador y acá va a ser 1, acá va a ser menos tangente de w, acá multiplicado por y sobre, a ver acá, y sobre x, ¿correcto? Y bueno, ahí está más cómodo, pero todavía no lo tengo todavía despejadito el h. ¿Por qué tengo que despejar este h? Porque fíjate, todo esto ya sabemos que vale ¿qué? Esto vale W, así dijimos, ¿no? Esto vale W. Pero este H, ¿a qué equivale en función de W? Eso es lo que me falta todavía, ¿no? Entonces acá hay que despejar esto, ¿no? Hay que despejar esto. Tal vez un poquito puedo trabajar todavía acá. A ver, trabajemos un poquito más acá. Este viene a multiplicar acá, entonces va a ser tangente de W, bueno, acá miren, tangente de W, y acá multiplicado por X. ¿Por qué por X? Porque este X pasa acá. Acá va a ser más Y, ¿correcto? Y acá todo esto dividido entre acá. Este X pasa a multiplicar, entonces esto va a ser X menos Y multiplicado por tangente de W. Muchos me dirán, ¿dónde lo has hecho desaparecer X? Acá tenemos mismo denominador. Entonces automáticamente se van a simplificar. Eso es por operaciones matemáticas, cuando tienes A dividido entre B y acá C dividido entre B. Mismos denominadores, esto va a ser medios con medios y extremos por extremo, por la oreja de mono, no sé cómo lo conocen ustedes, A por B y aquí B por C. Entonces este con este va a simplificar y esto va a ser A dividido entre C. Entonces son operaciones ya del álgebra, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá tuviesen alguna pregunta. Estamos despejando H. Esto ya es más conocimiento de álgebra, ¿no? Les recuerdo, se pasa nomás el tema de límites, ¿no? Como les decía, ¿ya? Entonces me ha quedado todo esto. Ahora, ¿qué tal si este pasa acá a dividir? No, bueno, acá este va a pasar acá, mira. Esto va a ser y dividido, mira, y dividido entre todo esto, pues, ¿no? Todo esto, ¿correcto? Y acá esto va a ser esto. Y acá esto será igual a, todo esto pasa a multiplicar, entonces va a ser x más h, ¿correcto? Y bueno, hay que ir trabajándolo porque miren, h ya está despejado, h ya estamos despejándolo. Entonces acá será lo siguiente. Entonces h ya está despejado, será igual a, acá voy a tener todo esto, ¿no? Todo esto, copiamos tal como está, ¿no? Copiamos tal como está. Ahí está. Y les restamos el x, ¿no? Y les restamos el x. Bueno, ahí está. ¿Puede trabajarse? Sí, puede trabajarse todavía un poquito más. No sé si tuviese alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Ya. Entonces, continuamos. Continuamos. Entonces, a ver, este puede pasar a multiplicar acá. Ya. Entonces voy a tener esto. Miren, acá será h, será igual a y menos x, correcto, multiplicado por qué. Multiplicado obviamente por todo esto, pero antes puedo hacer extremos con extremos y medios por medios. ¿Qué tal si hago primero eso? A ver, esto va a ser, aquí se supone que tiene un 1, ya, entonces va a ser y multiplicado por todo esto. Ya acá está, ¿no? Y bueno, hasta acá. Y todo esto dividido entre todo esto, porque medios con medios y extremos con extremos va a quedar eso, ¿no? Acá. Y acá tendría menos x, ¿no? Menos x. No sé si hasta acá tuviese alguna pregunta. Ya. Entonces, este de acá va a ser, esto se mantiene, ¿no? Esto se mantiene acá. Ya. Esto se mantiene acá. Entonces, este pasa a multiplicar. Entonces va a ser menos x. Este pasa a multiplicar, toda esta expresión pasa a multiplicar, ¿no? Multiplicado por acá todo esto, ¿no? Ya está. Y hasta ahí. Todo esto dividido entre esto, ¿no? Ya, y bueno, lo que queda es ir simplificando este con este y este con este, ¿no? Y este con este y este con este. A ver, un poquito largo, ¿no? A ver, acá. Entonces acá voy a tener h, ya acá voy a tener h será igual a, acá voy a tener x multiplicado por y, acá voy a tener menos y elevado al cuadrado multiplicado por tangente de w, y acá va a ser menos x al cuadrado multiplicado por tangente de w, correcto, ya está. Acá va a ser menos x multiplicado por y. Y obviamente todo esto dividido entre acá, todo esto, ¿no? Entonces podemos copiarlo, ¿no? Y acá, ¿qué se va a simplificar? Lo que se va a simplificar es simple y sencillo. Acá este con este. ¿Qué podemos factorizar? Acá podemos factorizar tangente de w, acá tangente de w. Entonces, esto es igual a, acá voy a tener tangente de w, acá multiplicado por, bueno, acá tengo un negativo, acá, miren, un negativo tengo, menos acá y elevado al cuadrado, más x elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre ¿qué? Entre todo esto, ¿no? Bueno, de la misma manera como hicimos hace un momento, lo copiamos, porque yo, ¿para qué lo escribo? Si voy a tardo en escribir, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, tanta macana acá, podemos decirlo, para esto, ¿no? Miren lo que hicimos. Ustedes pueden ver todo lo que hicimos. Claro, ustedes cuando ya están con lápiz y bolígrafo, ya lo pueden ver, ¿no? O sea, lo pueden hacer más rápido, ¿no? Yo aquí estoy haciéndolo con mi lápiz un poquito más lento, entonces ahí está. Bueno, entonces todavía nos falta resolver esto. Entonces, el cambio de variable, y lo remarcaremos acá, era todo esto. De acá. A ver, ¿qué tal si lo movemos esto? Todo esto de acá, lo movemos acá. ¿Ya? Ahí tal vez se puede apreciar. Ustedes pueden hacer zoom todavía de sus
de sus celulares. Deben estar viendo todo el ejercicio completo ustedes. Ya. Ya ahí está. Acá y acá. Bueno, todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces, ustedes recuerden, acá arriba es W. Miren, pueden hacer zoom, les reitero, acá arriba es W. Acá abajo es H. Entonces, recuérdense, el límite cuando ya W tiende a cero, ¿no? Cuando ya W tiende a cero. Entonces, volvemos nuevamente. Ahora sí ya está más cómodo, ¿no? El otro ya es muy vertical, era, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, volvemos. Arriba es W, recuérdense, abajo es H. Entonces, acá vamos a decir límite, ya, cuando W, porque ya es W tiende a cero, acá arriba ya es W, dijimos, ¿no? Y acá abajo sería, por ejemplo, H. Y H es todo esto, mira, menos, acá tangente de W, y acá y elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, correcto, y dividido entre todo esto de acá, ¿no? ¿Qué tal si lo copiamos acá? Ya está, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos hacer acá? Tangente de cero, ¿cuánto es? Tangente de cero es 0, ¿correcto? Entonces, como que no va a dar, porque acá mira, 0, acá va a ser 0 y acá va a ser 0. 0 dividido entre 0 sigue siendo una indeterminación. Entonces, nosotros vamos a pedir auxilio de lo que es el tema, por ejemplo, de este tipo de límites. Seno de x sobre x. ¿Por qué? Porque si recuerdas, tangente es seno sobre coseno, ¿no? Es seno sobre coseno. Entonces lo voy a mover un poquito, permítame acá, lo movemos, ya está, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, ¿qué tal este W que venga acá? ¿Ya? Y este que se suba acá arriba. Entonces, toda una serie de operaciones, acá por ejemplo hay un 1, ¿no? Este que se suba, ya, y este que baje, lo haremos al revés, ¿no? ¿Qué tal si lo cambiamos? ¿Ya? Entonces acá, límite, bueno, límite, por eso es que hay que tener mucho conocimiento de la álgebra y de la aritmética y de todo en el cálculo, ¿no? Y acá. Entonces acá va a ser x multiplicado por tangente de w más y. Y todo esto dividido entre... Te recalco, mira, esta parte acá se copia tal como está. Ah, pero acá es menos, ¿no? Este menos incluso puede subir acá arriba. Eso ya es el conocimiento de álgebra, ¿no? Acá, por ejemplo, tangente es seno de W sobre coseno. Pero este W está bajando aquí abajo en lugar de esto. Entonces acá va a ser sobre W. Acá nos falta un coseno, no se olviden. Sobre un coseno de W. Y acá multiplicado por... Y acá lo multiplicamos por todo esto, que sería y elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Y ahí está, ¿no? Acá está. A ver, lo movemos acá. Y ahí está, ¿no? Ahora, si te fijas esta parte que lo voy a marcar con rojo, esta parte, ¿cuánto equivale? Esa parte va que equivale a 1, porque recuerda, seno de x sobre x es igual a 1. Entonces acá, esta parte de acá equivale a 1. Entonces acá, todo esto equivale a 1. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, el coseno de W, que es el coseno de 0, porque lo estamos analizando, coseno de 0, ¿cuánto es? Esto es igual a 1. Acá, tangente de 0, esto es 0. Recuerden, x y y estamos considerando como constante. Entonces, ya prácticamente estamos finalizando el ejercicio. Entonces dice, por lo tanto, dice, la derivada parcial de lo que me estaban pidiendo de la función u respecto de x, ¿por qué es lo que me estaban pidiendo? Porque a x es lo que le he sumado la h, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a menos, dice, no, acá miren, bueno, acá el menos era multiplicado todo esto, miren.
este menos era a todo esto, ¿no? Entonces era menos, acá tengo un y dividido entre, acá por ejemplo este es 1, entonces no afecta nada, x elevado al cuadrado, y acá va a ser más y elevado al cuadrado. Y listo, ahí finaliza el ejercicio, ¿no? Ahí finaliza el ejercicio, no sé si tuvieras alguna duda, algún comentario, repasen nomás límites trigonométricos, límites, repásenlo, yo les dije, ¿no? Un límite esa vez había entrado. Y al igual que ustedes, creo que esta vez no hicimos, ¿no? Entonces, el INGE nos puede dar sorpresas, ¿no? Entonces hay que estar anticipados nomás, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Existirá alguna forma de verificar? Ahí pues, ¿no? Ahí. ¿Cuál es esa forma de verificar? Hay que derivar por tablas. Eso los dejo como pendiente para ustedes. Por ejemplo, la derivada de un arco tangente es 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado. ¿Ya? Y aquí tienes que aplicar regla de la cadena, ¿no? Porque aquí tienes una fracción. En todo caso, tienes el tema este del x, del 1 sobre x, porque y es considerado prácticamente como constante, ¿no? Listo, compañeros, no sé si tienes alguna duda hasta acá. A ver, ¿alguna duda? Los escucho. Listo, vámonos entonces a la otra parte que ya nos contempla. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, vámonos a nuestros ejercicios de derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, hasta acá estaríamos cerrando lo que es derivadas parciales ya por definición. ¿Ya? ¿Qué implica definición? Que usted aplique esto, ¿no? Esto de acá. Esta formulita. Límites, ¿no? Límites hay que aplicar. Esta parte de acá. ¿No? Y para límites, bueno, tienes que recordar todo, ¿no? Tienes que recordar todo. Ya, vámonos entonces a otro problemita. Acá tenemos un problema. Y justamente vamos a aprender a derivar parcialmente. Si gustan el anterior ejercicio, ustedes pueden verificarlo si es que no sale bien. Ahora justamente con lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, a ver. Voy a copiar acá. Si tenemos z, esto es igual al logaritmo neperiano x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado, todo esto dividido entre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado de esta, ¿no? Entonces, allá las derivadas parciales, ¿no? Acá se los voy a poner. Ahí está, allá las derivadas parciales. Entonces, esta es la función z que depende de las variables x y y, ¿correcto? Entonces, esta función, lo que tenemos que hacer es derivarlo parcialmente respecto de x y respecto de y, ¿ya? A ver. Ya. A ver. Entonces, primero vamos a hallar la derivada parcial de la función respecto de x, ¿ya? Entonces, acá, miren, primera parte. Esta es una función que depende de las variables x y y. Ahí está claro, ¿no? Entonces, recalco nuevamente, les recalco la regla es la siguiente.
Derivadas parciales es lo mismo que hemos hecho en cálculo 1, derivar, entonces es lo mismo. Pero ¿qué es lo diferente? Por ejemplo, yo lo que te voy a pedir, lo primero que voy a hacer es la derivada parcial, es como un 6 al revés, les decía, ¿no? La derivada parcial, acá lo vamos a hacer, derivada parcial de z, ya, correcto, respecto de x. Entonces, esto voy a hallar primero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Cuando yo derive parcialmente respecto de x, todo lo que no sea x es considerado como constante. De ahí para de contar, ¿no? Entonces, acá x es la variable. Y es como si fuese un número, así en pocas palabras, ¿no? Y va a ser un número. Y bueno, ya no tenemos que derivar. ¿Eso por qué? Porque, miren, acá, por ejemplo, podemos aplicar regla de la cadena, ¿no? Sí o sí, necesariamente se tiene que aplicar regla de la cadena. Entonces, en ningún momento, yo cuando y esté solito, lo voy a empezar y digamos, este no va a ser pues 2y. Esta es su derivada, ya no es 2y en esto. Su derivada de este ya es pues 0, porque y es considerado como un número. Y listo. Ahí está, ¿no? Entonces, es lo único que tienes que saber. Y lo demás ya está, ¿no? Por ejemplo, acá de un logaritmo, sabes de que la derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento. Entonces, ¿cuál es el argumento de este? El argumento de este es todo esto. Entonces, copiaremos tal como está. Entonces, va a ser x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Y acá todo esto dividido entre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Ahí está. Estamos haciendo cumplir eso. De un logaritmo es 1 sobre el argumento. Entonces lo multiplicamos por regla de la cadena, acá, tengo que derivar lo que está dentro. Y si te fijas acá, si voy a derivar lo que está acá dentro, esto es un cociente. Y la regla de un cociente dice, hay que derivar primero el numerador multiplicado por el denominador, menos, copias el numerador y derivas el denominador y dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ya, eso ya es por tablas, ¿no? Eso ya es por tablas. Entonces acá lo voy a hacer, ¿mira? Entonces dice, derivada de este numerador respecto de x, miren, pues es una suma, acá voy a tener 2x. Ya está, ¿no? Recalco, y es considerado como constante, 0. Y ahí lo multiplicamos por justamente acá, eso se copia, ¿no? Entonces acá va a ser x elevado al cuadrado, acá más y elevado al cuadrado, y la fórmula dice que acá tiene que venir un signo negativo. Ahora copiamos el numerador. Copiando el numerador voy a tener x elevado al cuadrado, y acá voy a tener menos y elevado al cuadrado, y acá tenemos que derivar el denominador respecto a x. Entonces acá va a ser 2x, ¿correcto? Y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, muy bien, acá copiamos x al cuadrado más y elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. Y listo. Ahí está. No sé si tuviesen alguna observación, compañeros. ¿Alguna observación? Ninguna. Bueno, lo que queda ya directamente es simplificar, ¿ya? Lo que queda es simplificar. A ver, ¿qué podemos hacer acá simplificado? Esto para empezar va a introducirse acá. Esto acá y esto, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Esto va a ser igual a, ¿qué tal si este lo llevamos acá arriba, ¿no? Este lo llevamos acá arriba, entonces va a ser x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado, y acá multiplicado por, vamos a mantener el color, mira, de acá voy a tener 2x al cubo, ¿no? Acá, ¿qué tal si factorizamos 2x, no? Podemos factorizar 2x. Entonces acá voy a factorizar el 2x, lo que me va a quedar acá adentro va a ser x elevado al cuadrado, acá va a ser más y elevado al cuadrado, acá va a ser menos, pero con este más se va a convertir aquí menos, x elevado al cuadrado, acá tengo negativo, acá negativo, entonces va a ser más y elevado al cuadrado. Entonces todo esto dividido entre, ahí está, entre todo esto, ¿no?
Y ahí está. ¿Correcto? A ver, ¿qué podemos simplificar acá? Lo que podemos simplificar a simple vista es, recuerden de que esto es un paréntesis, ¿no? Esto es una multiplicación, obviamente, porque lo estoy separando con esto. Entonces acá, este de acá con este de acá, ¿no? Acá me queda 1, 1, ¿correcto? ¿Qué más? Este de acá con este de acá y listo, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, la derivada parcial de z respecto de x, ¿ya? Esto es igual a. Acá, por ejemplo, esta parte de acá va a ser 2y, ¿correcto? Con este 2 va a ser 4xy. Entonces acá voy a tener 4x multiplicado por y. Y acá todo esto dividido, dice, dividido entre acá. Tengo un x y tengo un y, ¿correcto? ¿Correcto? Fíjense acá elevado a la 1 está, ¿no? ¿Qué tal si aplicamos diferencia de cuadrados? Entonces dice x elevado a la cuarta menos y elevado a la cuarta. Y listo, ¿no? Ahí está. No sé Ok, si alguna en pregunta. el numerador no es 4xy al cuadrado. El numerador. Ah, ya, sí, 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 está bien. Ah, enseguida lo pongo allí elevado al cuadrado. Gracias entonces. Ahí está. Acá. Justo lo que nos decía el compañero. Ahí está. Y acá, al cuadrado, ¿no? Esto es al cuadrado. Y listo. ¿Ya? Bueno, ahora nos faltaría respecto de y. Para esto ya tenemos que ser diestros, compañeros. ¿Listo? Tenemos que ser diestros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Ninguna, si todo. Ya, correcto. Está bien entonces. A ver, lo trataremos de acomodar esto para que veamos la diferencia. Miren acá lo voy a trasladar para que se vea todo. A ver si ahí está, se puede ver todo. ¿Ya? Van a ver con qué propósito lo estoy diciendo. ¿Ya? Muy bien, entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo acá. Entonces hallamos la derivada parcial de z respecto de, ya en este caso, de y, ¿no? Entonces acá la derivada parcial de z respecto de y. De y. Esto es igual a, ¿ya? A ver. Acá. Esto es igual a, miren, esto va a repetirse lo mismo, entonces es 1 sobre el argumento, ¿correcto? Es 1 sobre el argumento. Entonces acá, esta parte acá, se copia y acá, ¿no? Ahí está. Este y de dónde ha aparecido. Ah, lo hemos movido, ¿no? Este y era y elevado al cuadrado. Acá, ¿no? Habíamos movido. ¿Da? Y bueno, acá, por ejemplo, lo voy a volver a hacer con rojo, perdón, con blanco. Entonces acá, miren, esta parte de acá, ya, esta parte de acá, ya estamos derivando respecto de y. Entonces, ¿qué dice cuando derivo respecto de y? Dice, primero, acá hay que derivar el numerador. Entonces, la derivada del numerador es menos 2y, ¿correcto? Ya acá copiamos el denominador. Copiamos el denominador, esto va a ser igual a x elevado al cuadrado, y acá va a ser más y elevado al cuadrado, ¿correcto? Acá va a ser menos por la fórmula, ¿correcto? Y ahora copiamos el numerador y esto va a ser x elevado al cuadrado, ya, menos y elevado al cuadrado, y acá derivamos el denominador. Derivada del denominador va a ser igual a 2y, ¿no? Fíjense, justamente lo que les decía. Acá en este derivada parcial respecto de y, x y es considerado como constante. Entonces, fíjense, acá aparecía x y acá ya aparece y. Acá aparecía x y acá ya aparece y. Entonces, es la diferencia, ¿ya?
la diferencia. Entonces, captas eso y ya está. O sea, es una idea básica también, ¿no? No hay que repetirlo tantas veces, ¿no? Entonces, el denominador elevado al cuadrado, el denominador elevado al cuadrado va a seguir siendo el denominador elevado al cuadrado. A ver, de acá lo copiamos acá. Y bueno, es eso, ¿no? Es eso. Y entonces, acá, ¿no? Y esto es igual, dice, esto es igual a. Entonces, de la misma manera, lo trasladamos este acá arriba y esto va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo, porque yo no quiero volver a hacer eso, entonces esto sigue siendo lo mismo. Incluso el denominador seguir siendo, sí, va a seguir siendo lo mismo, se va a simplificar igual, mira, esta partita de acá va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Miren, esto es lo mismo, este de acá es lo mismo. Entonces el denominador va a seguir siendo lo mismo. Ahí, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces acá lo que sí, el numerador es el que va a cambiar, ¿correcto? El numerador es el que va a cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos factorizar el menos 2y, ¿qué les parece? Acá menos 2y, y lo que me va a quedar acá adentro va a ser x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Acá, si estamos factorizando el negativo, fíjate, el negativo, me va a quedar un más acá, entonces no va a cambiar de signo, entonces va a ser más x elevado al cuadrado, y acá va a ser menos y elevado al cuadrado. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces acá, este de acá, con este de acá, chao, mucho gusto en conocernos, y ahí está, ¿no? Entonces ya finalizando la parte acá final, decimos por lo tanto, vamos a hacer lo mismo acá, miren. La derivada parcial, dice, de la función respecto de y, ahora dice, esto va a ser igual a, mira, acá tenemos 2, pero acá 2x al cuadrado me va a dar, ¿no? X al cuadrado más x al cuadrado es 2x al cuadrado. Entonces 2 por 2 va a ser igual a 4, entonces acá va a ser menos 4y multiplicado por x elevado al cuadrado, ¿correcto? Y todo esto dividido entre, acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo, diferencia de cuadrado, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Miren, acá lo vamos a cerrar. Noten algo entre estos dos. Siempre tiene que haber una relación, ¿no? Cuando los exponentes son los mismos, por ejemplo, ahí te puedes fijar que los exponentes en la función original son x elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado y demás, ¿no? Entonces, ahí está. ¿No? Entonces, miren acá, lo que cambia es el signo. Acá es positivo y acá es negativo. Acá es 4, acá es 4, acá es x, acá es y. Cuando es derivada parcial de y está solito. Cuando es derivada parcial de x elevado a la primera, y elevado al cuadrado, y acá obviamente x elevado al cuadrado. Eso es como si tuviesen una relación ambos, ¿no? Y obviamente tienen relación, ¿ya? No sé si hasta acá tuviesen alguna duda. ¿Alguna duda, compañeros? Ninguna. Ya, con el eje ya están derivadas parciales. ¿Qué hora es? ¿Quieres hacer un ejercicio más o nos vamos? Oxi, una pregunta. Del arco tangente, esa parte de W, ¿cómo la bajas? Quisiera saber. Ya, vamos al anterior ejercicio entonces. Sí, por favor. Ya, ¿qué parte? Del arco, ese es ahí. ¿Acá? La última aquí, cuando lo ha hecho seno de W, ¿cómo lo ha bajado abajo el W? Ah, ya, Ese ¿esto es. cómo lo he bajado? Ajá. Ya. Este W, ¿por qué lo he bajado acá? Y este, ¿por qué lo he subido, no? A ver, te voy a hacer un ejemplo de números, digamos, acá, ¿no? Por no estar escribiendo todo, ¿no? Acá, Ajá. digamos, A ponte como W, dividido entre B, dividido entre C. Entonces, este, por ejemplo, tiene como denominador 1, ¿no? Tiene como denominador 1. Entonces, este va a ser extremos con extremos, a ver, perdón acá, extremos con extremos y medios con medios. El B va a ir con el 1, ¿no? Entonces,
esto va a ser igual a multiplicado por el C, dividido entre B, ¿correcto? Entonces, Exacto. ahí puedo hacer algo más. O sea, la matemática es lo interesante, mira. ¿Qué pasa si me voy un paso atrás? ¿Qué pasa si este C lo dejo aquí arriba y esta es la línea de fracción grande y acá va a ser B y esto va a estar dividido entre A? Si tú aplicas lo mismo y vas a aplicar medios con extremos y medios con medios y extremos con extremos, porque aquí tienes uno, aquí medios con medios y extremos con extremos, entonces este va a ser A multiplicado por el C, entonces acá va a ser A multiplicado por el C dividido entre B. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces ahí podemos decirlo, es un artificio, ¿ya? Es un artificio. Entonces, si gusta, lo hubiera trasladado acá. Estamos haciendo pasos atrás, ¿no? Pasos atrás. Es como, digamos, cuando tú tienes una A, digamos, quieres racionalizar, entonces es raíz elevado al cuadrado. Con ese se simplifica. Entonces, esto es igual a A. Este A también puede ser raíz cúbica de A elevado al cubo. Con ese se simplifica. Este caso es el mismo. O sea, los extremos se pueden cambiar. ¿Por qué? Gracias a este signo. ¿Qué es este signo? Es una multiplicación, ¿no? Pero si fuese una suma, eso ya sería un error, ¿no? No sé si ha quedado claro. Se puede cambiar. Sí, sí, está bien, gracias, Axel. Genial. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver, ¿qué hora es? En 5 minutos hacemos un ejercicio o nos vamos. De un logaritmo, Axel, Ya, de este logaritmo, ahora buscamos ahora un logaritmo. por definición, se puede. Logaritmo por definición. El logaritmo por definición generalmente se convierte en función exponencial, ¿no? Ya se vuelve función exponencial. Sería interesante que me busquen pues ejercicios de exámenes pasados. Yo no hay ningún problema, voy a resolverlo. Si no me envían, no, pues no voy a, Le dicto, Axel. no voy a poder pues resolverlo si no me envían, ¿ya? Si tienes ejercicios, envíame, ¿ya? Si tienes ejercicios, envíenme, ¿ya? Lo vemos. ¿Ya? Listo. A ver. Ya. A ver. Esto es un examen del INGE. Sí, 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 Axel. Ya. Entonces dice, a ver, permítanme, les voy a copiar todo. A ver. Ya. Ya está. Este había sido un ejercicio de examen, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces lo agrandamos un poquito más para que todos vean. Entonces, hallar por definición, dice, ¿no? Ya las derivadas parciales. Bueno, en este caso, puede pedirte de X, puede pedirte de Y. A ver, primero hallemos de X. Entonces, primero vamos a hallar de X. Entonces dice el límite, ya, y el Y te dice, ¿no? Primero hallame de X y luego de Y, o primero hallame, o solo hallame de Y y ya no de X, ¿no? Límite cuando H tiende a 0. No hay donde perderse acá, ¿no? Entonces, primero al X le vamos a sumar un H. Entonces va a ser logaritmo neperiano, acá va a ser X ya más H. X más H, y todo esto dividido entre Y, ¿correcto? Y esto va a ser menos la función original, que la función original es logaritmo neperiano de X dividido entre Y, ¿correcto? Y todo esto va a estar dividido entre ¿qué? Entre H, pues, ¿no? Entre H, ¿correcto?
Entonces, esto, obviamente asumimos de que esto es una indeterminación. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Lo que podríamos hacer es lo siguiente, miren, esto va a ser igual a límite cuando h tiende a 0. Voy a aplicar propiedad de límites, perdón, propiedad de logaritmos. ¿Qué pasa cuando es una división? ¿Qué sucede? ¿Recuerdan? Una división Sí, es una división, ¿correcto? Es una división. Ahí está, es correcto eso, ¿no? Entonces, así más o menos va a ser esto, miren. Acá. Lo vamos a hacer grandecito acá, miren. Entonces, imagínate que es este el numerador. Entonces va a ser x más h, ¿correcto? Dividido entre y, ya acá todo esto dividido entre x, ya acá dividido entre y, ¿correcto? Entonces acá, esto viene hasta acá, a ver, esto viene acá, ya está, ¿no? Ahí está. Pero no vayan a olvidarse, por favor, del h, ¿no? Entonces, esto va a ser 1 dividido entre h, ¿correcto? 1 dividido entre h. Entonces, ¿qué es lo que se puede simplificar acá? Este con este se puede simplificar, ¿sí o no? Entonces, acá esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ahí está, y acá va a ser, miren, voy a hacer algo interesante acá. Ustedes recuerdan esta propiedad, por ejemplo, de los logaritmos. Cuando tú tienes un logaritmo, digamos, 1 dividido entre a, del logaritmo neperiano, digamos, de x, ahí está. Este va a venirse como exponente acá. Entonces, este de acá va a ser igual al logaritmo neperiano de x elevado a la 1 sobre a. ¿Estoy o no estoy bien? ¿Eso se puede, pues, o no? ¿No? Entonces, eso corresponde acá. Entonces, el h va a irse como exponente. Ahí arriba. Entonces, esto será igual a. Entonces, acá, medios con medios y conectamos acá, esto va a quedar así. Miren, logaritmo neperiano de x más h dividido entre x, ¿no? Entre x. Y todo esto, a ver, todo esto dividido entre 1 sobre h, ¿correcto? Entonces acá continuamos. Límite cuando h tiende a 0, ¿ya? ¿Qué tal si este denominador lo distribuimos al x y al h? Entonces haremos eso. Entonces acá va a ser, miren, logaritmo neperiano, ya, acá, esto va a ser, miren, x dividido entre x, ¿no? X dividido entre x, ahí clarito lo estamos haciendo. Y acá más h dividido entre x. Ya está. Y todo esto elevado a la 1 sobre h, ¿correcto? 1 sobre h. Miren, esta parte de acá se va a hacer 1, ¿no? Y esto se hace 1. Se hace 1, ¿no? Entonces acá esto será igual a, miren, esto va a ser límite, dice, cuando h tiende a 0. Entonces va a ser logaritmo neperiano, acá, de 1 más h sobre x, ¿correcto? Y acá va a ser 1 sobre h. Ahí está. Por favor, acá muy atentos porque voy a recordar una propiedad de límites, ¿no? Unos límites conocidos, perdón, ¿no? Entonces dice, acá un límite conocido dice límite, a ver, lo movemos un poquito más arriba, límite cuando h tiende a 0, ahí está, dice acá, miren, bueno, cuando x, ¿no? Ahí si quieren en su forma, cuando x tiende a 0, ¿de qué? De 1 más x elevado a la 1 sobre x, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto vale? Exponencial. Correcto. E vale, ¿no? Ahí está. E vale. Entonces, esto es lo que tenemos que aplicar nosotros. Y este límite que ven acá ustedes, es similar a esto. Pero lo único que le falta es la x. Miren,
O sea, yo les digo acá, ¿bien? Este x tiene que ser, acá el exponente tiene que ser 1 sobre x. Pero aquí haremos una pausa. De este x, a ver, no hablaremos del x, hablaremos de y, digamos, y. Del y, el 1 sobre y es 1 sobre y. Ahora hablaremos de otro término. Hablaremos de a sobre b. ¿Cuál sería el 1 sobre el y? Sería b dividido entre a. ¿Por qué? No me estoy inventando nada, porque mira, si te fijas esto, sería 1 dividido entre y. Pero y, ¿qué es? Y es esto. Entonces sería a dividido entre b. Si te fijas, este ha subido aquí arriba y este aquí abajito se ha quedado. Extremos con extremos y medios con medios. Entonces, acá, miren, voy a borrar esta parte, justamente voy a borrar esta parte, ¿por qué? Porque aquí es fácil darse de cuenta. Acá, B está arriba, B está abajo, miren, fíjense, B está abajo y B está arriba. Acá A está arriba y A está abajo. Entonces, cuando tú quieres encontrar 1 dividido entre Y, entonces tienes que revertirlo nomás. Entonces, a ver, vénganse acá. Vénganse entonces acá. Si quieres encontrar tú el 1 sobre el, ¿no? Entonces tienes que encontrar acá, por ejemplo, el X tiene que estar arriba, porque fíjense, acá X está abajo. Entonces aquí tiene que estar un X arriba. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces un X tiene que estar arriba. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Un artificio matemático. Un artificio matemático. ¿Qué es lo que dice? Aquí hay que multiplicar por X y hay que dividir entre X. ¿Correcto? Entonces voy a irme pasos atrás. Voy a irme pasos atrás. Entonces, ¿qué quiere decir irme pasos atrás? Dice, de esto voy a llegar a esto. ¿Qué te parece? De esto voy a transformarlo aquí en un multiplicador. De este exponente va a convertirse en multiplicador del logaritmo. Entonces acá esto será así. Miren, solo voy a agarrar este X que está aquí abajito, porque me va a estar perjudicando a mí. Entonces esto va a ser igual, dice, al límite, miren, límite cuando h tiende a 0. Entonces acá recalco, este x lo estoy trasladando acá, porque es 1 sobre e, ¿no? Entonces acá es 1 sobre x, ¿correcto? Y acá será igual a, este de acá va a ser logaritmo neperiano, ya, de 1, ya, y lo voy a hacer con otro color, miren, acá, de 1 más h dividido entre x, ya, pero yo les había dicho, cuando tú quieres aquí revertirlo, tiene que estar dado la vuelta, a está aquí arriba y a está aquí abajo, ¿no? Entonces acá va a ser, miren, un x se ha quedado aquí, porque este x que ven aquí, está ya aquí abajo, pues, ¿no? Entonces acá va a ser x dividido entre h. Y lo dicho, o sea, lo he revertido, ¿no? Lo he revertido. Ya está, mira, el h acá está arriba y el h acá está abajo. El x está abajo y el x está arriba, ¿no? Y ya está. Y bueno, este límite ya es conocido, ¿no? Ya el logaritmo puede ingresar ahí dentro del el límite puede ingresar dentro del logaritmo y hacer de que esto se convierta en e, porque justamente acá esto estábamos hablando, ¿no? Aquí simplemente de que esto es como si fuese un x y aquí esto es como si fuese un x, ¿no? En este caso, su forma generalizada sería así, ¿no? Sería f de x y acá f de x y acá f de x, ¿no? Entonces acá todo esto, ¿cuánto vale? Esto vale e, ¿correcto? Todo esto vale e. Entonces, si continuamos acá, esto va a ser igual a, recuerden de que el x es como una constante, el h es lo que estamos evaluando nosotros, ¿no? Entonces acá abajito, miren, acá. De una vez ya finalizando, derivada parcial de z ya respecto de x, ¿no? De x estaba acá. Esto va a ser igual a 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x. Y ahí finaliza, porque miren, tal vez dirán ustedes que me estoy olvidando del logaritmo. No, señores, no me estoy olvidando del logaritmo, porque miren, esto es logaritmo neperiano del e. ¿De dónde estoy sacando e? De este rojo. Logaritmo neperiano de e, aquí hay un e, ¿no? Esto es igual a 1.
1 multiplicado por x. Y listo. Eso es todo, ¿no? Y si gustan ustedes, derívenlo. Hay que aplicar regla de la cadena, ¿no? Hay que aplicar regla de la cadena. Y te va a dar lo mismo, ¿no? ¿O no? Y eso está fácil derivar, ¿no? Ya mentalmente, si gustan, derívenlo y ya les va a dar lo mismo, ¿no? Ahora, a ver. Acá. Ya, no sé si tuviesen alguna duda hasta acá. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. En el caso del yen, hay que hacer lo mismo. Ya, hay que hacer lo mismo. Te vas a llegar a lo mismo de acá. ¿Correcto? Que tienes que darle la vuelta y todo eso, ¿no? 10 y 10. ¿Ya? Bueno, acá la parte del día les dejo como pendiente. Bueno, es bueno, digamos, de que tengamos, a ver,